A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Siendo hoy martes, esperamos que su fin de semana haya sido espléndido y lleno de felicidad. Amigos televidentes, pues hoy tenemos un diálogo profundo. Nos acompaña nuevamente Marta. Un gusto tenerte nuevamente por acá luego de una recuperación de una cirugía en la que estuvo sometida hace algunas semanas. Contamos nuevamente contigo en Quito. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto de estar aquí y sobre todo además que venimos de un par de semanas un tanto movidas, ¿no? La semana anterior hemos visto algunos sucesos que nos llamaron mucho la atención y que sobre todo comprometen o se convierten en un escollo en lo que estamos considerando una transición. La transición, esperamos que a la democracia que estaba siendo liderada por el CPCCS, por el Consejo Ciudadano Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en transición, y que ha tenido su primer escollo cuando ha tenido que, o cuando han decidido, digamos, mutilar las responsabilidades del Consejo de la Judicatura luego de un terrible impasse que se diera allí. Bueno, en realidad no es un tema sencillo, es un tema complejo y de alguna manera podíamos esperar que todos los conflictos sucedidos al interior tenían que esperarse por el caos y la corrupción propia generada en la Corte en el periodo de Correa. ¿Es así? Sí, yo creo que aquí hay una base grave. El problema es que nunca se pusieron de acuerdo los nuevos vocales, al margen de la obligación que tenían ellos de evaluar a la Corte Nacional, que era su principal obligación, cómo iban a enfrentar las obligaciones del día a día de la Judicatura, que realmente le habían sido encargadas, digamos, unas responsabilidades disciplinarias, o encargarse de los temas disciplinarios de jueces y fiscales, lo cual en el Correato sobre todo y Conyal llegó al extremo de sacar a jueces, de destituir a jueces por sus fallos con la figura del error inexcusable. Vamos analizando punto por punto. Tal vez lo más importante sea tratar de comprender qué sucedió y qué va a suceder con la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Tú en esto pues tienes una mirada política bastante amplia. Me gustaría escuchar qué piensas. Ahora que el Consejo está mutilado para poder hacer ese trabajo, ¿cuál es su deber en este momento y qué le espera al próximo Consejo de la Judicatura? Bueno, yo creo que al Consejo, digamos, de encargados, no le queda mucho. Quizá, tal vez, por lo menos sanear casi adentro lo que no pudieron hacer al principio, no hicieron al principio, personal como de recursos humanos, financiero, ver cómo se deja esa institución un poco saneada. Pero más allá de lo que les quede a ellos de tarea, que es muy poco, porque además se les ha dicho que tampoco pueden tener acciones disciplinarias frente a fiscales y jueces, lo interesante es quién va a ser el nuevo Consejo de la Judicatura. Y entonces se repolitiza, no lo quiero usar de manera peyorativa, pero se repolitiza y se vuelve interesante pensar que ahora el nuevo Consejo de la Judicatura, el definitivo, va a ser nombrada por ternas enviadas por la Presidencia de la República, que está obviamente al mando de Lenín Moreno, Alianza País, o el nuevo Alianza País. La Asamblea Nacional, presidida por Elizabeth Cabezas, que seguramente coordinará esas ternas con el presidente Lenín Moreno de Alianza País.
Le toca también a la Defensoría Pública, que también nuevamente está allí la figura dominante de Alianza País. Y lo más cuestionado entre todas estas ternas, que me falta alguien ahí en las ternas, es que le toca a la Corte Nacional, la misma Corte Nacional que debió haber sido evaluada, la Corte Nacional en su mayor parte correísta, esa corte cómplice de la mayor parte de la persecución y de la impunidad durante el correato, ellos van a mandarlo a otra terna. Ahora, recordemos que esa corte tiene una nueva presidenta, que fue nombrada ya con Lenín Moreno presidente, pero por el Consejo de la Judicatura de Yalc. Digamos que es de suponer que esta persona tenga algún tipo de afinidad también con el presidente Lenín Moreno. Entonces va a haber un Consejo de la Judicatura que va a ser cercano a quien ahora se encuentra en el poder, que es Lenín Moreno. Vamos recapitulando entonces. Los cuerpos colegiados que deben encargarse de enviar las ternas para la selección del nuevo Consejo de la Judicatura es la presidencia con Lenín Moreno. Así es Alianza País. Alianza País. Así es. La Asamblea Nacional con su presidenta Elizabeth Cabezas, que es Alianza País. La Procuraduría. Esperemos que tenga una visión un poco más... Independiente. Exactamente, independiente. Sí, tenemos la Defensoría Pública, que para nadie es desconocido que tiene una cercanía con Gustavo Larrea, que es parte del gobierno de Lenín Moreno, ¿sí? Y el Consejo de la Judicatura, y la Corte Nacional de Justicia, que es un producto del expresidente Gustavo Yalc. Es decir, así es. Gustavo Yalc se mantiene a la sombra, al menos presente, en un buen número de miembros de la Corte Nacional de Justicia. Así sale, entonces, ellos son los encargados de nombrar a una corte. Ellos van a nombrar el nuevo Consejo de la Judicatura, que a su vez, ahora van a ser quienes evalúen a la Corte Nacional, que es uno de sus nominadores, y a su vez decidan quién queda y quién se va de la Corte Nacional, y a su vez nombren o busquen el mecanismo o establezcan el mecanismo. No sé si el Consejo Saliente por lo menos va a dejar establecido el mecanismo de evaluación y de nombramiento de los nuevos jueces, pero si no es así, porque no se entiende bien cuál es la restricción, si solamente es evaluarlos y a nombrarlos, o también a dejar establecidos los mecanismos. Y también va a nombrar a la nueva Corte Nacional. Ojalá que esto se lo haga de manera transparente. El actual Consejo de la Judicatura, digamos en transición, que acaba de ser mermado, estaban hablando de tener veedores nacionales, veedores internacionales, gente como Pázara, que fue que evaluó la justicia. Ahora no sabemos en qué va a quedar todo ese proceso. ¿Por qué eso nos preocupa? En este momento hay una especie, este interinato de la justicia nos ha llevado a resultados interesantes que hubieran sido impensables en el correato, por ejemplo, la liberación del propio Galo Lara, por ejemplo, el fin o la limitación de algunos procesos de persecución, aunque otros se continúan. Pero sin embargo, hay ciertos temas, por ejemplo, cuando uno ya sale de la capital y uno se acerca a otras ciudades, incluso no tan grande como en Guayaquil, uno encuentra que ciertos mecanismos continúan. Yo quisiera hablarles del tema, por ejemplo, de lo que es la Fiscalía del Guayas. Sí, un poco para tomar, y es como un apalancamiento a los criterios que tú has dado. Estamos por cumplir 40 años del retorno a la democracia. Casi, ¿no? Casi 40 años. Y es impensable que aún no podamos tener una justicia independiente, porque de alguna manera estamos repitiendo los mismos vicios que han sucedido históricamente en nuestra democracia reciente, ¿no? Entonces, si no podemos aún elegir una corte independiente, o sea,
¿Qué esperar del resto, a lo que justamente te refieres? Claro, ese es como una de las interrogantes mayores, porque una de las apuestas de la transición era justamente recuperar la independencia de la justicia. Y creo que eso es lo que nos tiene ahorita todos mirando. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Hay algunas señales preocupantes en el camino. Era que a las de 40 años, yo recuerdo que cuando mi padre, Jaime Roldós, tomó posesión, le tocó inaugurar el nuevo edificio de la Corte de Justicia en Guayas. Y me acuerdo que él dijo, hoy se inaugura el Palacio de la Justicia, a ver cuándo se inaugura la justicia. Y eso fue realmente hace 40 años. Y yo recordábamos el fin de semana con mi familia que antes de estar ahí, el Palacio de Justicia, había una pista para jugar hockey sobre patines. Uno decía, bueno, hubiera sido de pronto mejor que siga nomás la pista de hockey, ¿no? Para las cosas que han pasado. Porque la justicia realmente, o será que estaba condenada porque realmente la justicia en el Ecuador patina, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esto porque estamos viendo señales graves. Se supone, y hemos visto recién que el gobierno ecuatoriano habla de incorporarse a estas cuestiones del gobierno abierto, por lo menos en materia fiscal. Uno quisiera que esa transparencia estuviera no solamente en materia fiscal, sino también en materia de justicia. Y uno, por ejemplo, desde Guayas ve cosas preocupantes. Recientemente, yo también soy la coordinadora de la Comisión Nacional Anticorrupción Guayas. Nosotros, desde finales del año pasado, pedimos, entre tantos otros temas que hemos manejado, pedimos información a la Fiscalía sobre los 37 informes que había mandado la Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre la gestión de la prefectura de Jimmy Jairala. Jimmy Jairala lleva varios periodos de prefecto en Guayas. En ese momento todavía no se había lanzado como precandidato a la alcaldía, pero cuando pedimos la información, y hasta ahora no nos la han dado. Lo más grave es que la respuesta ahora del nuevo fiscal provincial de Guayas, no de Pérez, fiscal, de Briones, sí. Briones, fiscal provincial de Guayas, ya no es el señor Ponce bajo cuya fiscalía se archivaron los procesos, ya no es la señora Morejón que también obstaculizaba, es el señor Briones, actual fiscal del Guayas, recién nombrado, quien para negarnos la información de cosas que están en el archivo, utiliza una sentencia de 2007 que extiende, entendámonos claros, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, establece claramente que la única información reservada en materia de un proceso es aquella que está bajo investigación. Por la Fiscalía. Antes sí, por la Fiscalía. Antes a eso se le llamaba indagatoria previa, ahora se le llama investigación previa por la Fiscalía. Ya después de eso, ya cuando inicia la Fiscalía la investigación en firme y se vuelve ya todo es público y más aún el proceso. Esa información debe ser público. Esta información nunca pasó a las otras etapas porque de entrada los fiscales eran 37 y hubo varios fiscales encargados, tanto el fiscal provincial como otros que bajaron a instancias menores, decidieron archivar. Por tanto, es de acceso público. Si ya está archivado, lo que ya está en archivo debe ser de acceso público porque en derecho público tú haces lo que se dice, o sea, solamente puedes hacer lo permitido. Entonces, si te dicen que la reserva solo está permitida para la investigación, no puedes extenderla. El fiscal Briones extiende la reserva del tema de Jairala, o sea, de los casos de Jairala, hasta lo archivado, utilizando una sentencia donde en 2007 se decía que en una materia que se debía entender lo archivado también como amparado de la reserva. En el Ecuador ya existe por ley, por la Constitución y por la ley, la norma de que puede haber precedentes. Pero para que una sentencia se considere precedente y te pueda cambiar la ley, o sea, genere jurisprudencia que se llama, tiene que haber 3 sentencias al hilo, o sea, 3 sentencias en el mismo sentido, y luego
tiene la Corte Nacional que decir que ya se establece esta nueva norma a partir de las tres sentencias generadas. De las 3 sentencias. Así se establece el precedente. En este caso eso no sucede. Ilegalmente, con la mano en la cintura, el fiscal Briones niega la información a la Comisión Anticorrupción. Claro, él se sentía muy empoderado. ¿Por qué? Porque ya le habían pedido la información a Aquiles Rigail por parte del Consejo de la Judicatura, pidiéndole también acceso a esa información, y él mandó esta carta, hizo que esta carta fuera pública, y entonces el otro consejero Albán dijo que la Judicatura no podía pedir cuentas de eso, no puede pedir cuentas. Son hechos consumados, porque en este momento nadie se está preguntando por los 37 informes del prefecto Jairala, que debieron haber sido tramitados e investigados por la Fiscalía. El tema es que esos 37 informes son archivados y no hay cómo tener acceso, y de por medio existe una posición, tal vez por desconocimiento de un consejero o un concejal de la Judicatura, que ha generado un conflicto que todos vemos. El problema es que es lo que se llama en ciencias sociales hay las consecuencias inintencionales de la acción. Tú haces algo con una determinada intención, puede ser una buena intención, pero esas acciones a veces tienen consecuencias que tú no tenías intención que tuvieras, ¿no? Bueno, el periodismo hace eso todos los días, ¿no? Claro, tienes consecuencias inintencionales de la acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que estamos en esta especie de limbo jurídico, ¿no? Por un lado, está bien, no puedes perseguir a los jueces por sus sentencias si es que han obrado acorde a la ley, pero sí puedes, si es que tú ves que el juez obró contra la ley, debería haber algunos mecanismos sobre las actuaciones de jueces y de fiscales. En Guayas tenemos otro caso donde están juzgando a un señor como traficante de tierras e invasor de tierras, a pesar de que tiene todos los papeles en regla, porque ni fiscales ni jueces le aceptan sus registros de la propiedad y todo eso. Y esta propiedad de él, a pesar de que aún no ha sido condenado, ya fue incautada, entregada al señor que se la disputa, que además la está vendiendo. Si algún momento dado se vuelve a hacer justicia, que es dudoso, dirán, el bueno, señor pues ya habrá perdido todo y el otro ya se fue con la plata. Qué pena, no podemos hacer nada, solo esperar un resarcimiento posible del Estado a través de la justicia. No, imposible, o te va a tocar esperar, los hijos, los nietos del señor lo verán. Entonces, mientras dura este limbo de la justicia, lo que sucede es la indefensión de los ciudadanos. Indefensión, en Guayas ya estamos viendo varios casos de indefensión. En la península de Santa Elena estamos viendo otros casos además extremos, donde este tema de las reservas según ley son muy claras, hay ciertas condiciones por las cuales algo es reservado, pero Correa generó la práctica de que era la voluntad del funcionario público, no solo del presidente, sino ya de todos los pequeños correístas que declaraban reserva. Y en la península de Santa Elena incluso un intendente policial se negó a un ciudadano una información que le correspondía en una gestión, porque dijo, él declaró la información reservada. El intendente. Ahora, estos 3 casos puntuales que te refieres, tanto en Guayaquil como en la península de Santa Elena, ¿cómo terminamos de desanudar o desajustar estos espacios apalancados en impunidad? Porque el tema justamente se centra en eso, ¿cómo logramos dar un paso más allá de eso? Mira, uno hubiera esperado de este Consejo de la Judicatura Transitorio que tuvieran la madurez y la serenidad, porque son todas gentes probas y gente con una hoja de vida muy, muy correcta. Alguien me decía en Guayaquil, dice, chuta, qué lamentable que entre los buenos no se pongan de acuerdo mientras los malos están tan organizados. Es como lamentable que no hayan puesto por lo menos unos acuerdos mínimos o incluso definir quién se iba a encargar del tema disciplinario y cómo se iban a ventilar las denuncias que los ciudadanos tienen contra fiscales y jueces por malos procesos, porque entonces queda un vacío, ¿no? El reto ahora,
Y el reto que tenemos los ciudadanos es estar muy atentos de las ternas que van a mandar. Ya no podemos evitar, ya esto es cosa juzgada, ya pasó. Entonces creo que hay que estar encima de todos los que van a mandar la terna. Hay que mirar con lupa esas ternas, ahora, pero con lupa esas ternas. El camino son que veedurías tanto para la terna que envíe el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública, la propia Corte Nacional de Justicia. Así es, yo creo que hay que estar muy atentos con las ternas que manden y hay que estar muy atentos con los procedimientos que luego estos nuevos consejeros definan para el nombramiento de la Corte Nacional. Y hay a su vez que, creo que hay que pedir varios cambios, o sea, porque por un lado dicen el Consejo de la Judicatura ya no puede seguir haciendo estos temas de control disciplinario, pero entonces hay que ver que las cortes lo hagan. Pero si, ¿cómo te vas a referir al superior si a veces una actuación mala del fiscal es mandada por el fiscal, de un fiscal concreto es mandada por el fiscal provincial? Eso ha pasado mucho, por lo menos en Guayas. Uno halla que un fiscal está actuando correctamente y el fiscal provincial lo cambia por otro que empieza a actuar acorde a los intereses normalmente económicos de una de las partes, lo hemos visto muchas veces. Lo mismo las cortes provinciales o la Corte Nacional. Entonces hay un reto muy grande. A mí me preocupa que en medio de todo esto, dicen a río revuelto, ganancia de pescadores. Por lo menos nosotros ya estamos viendo que hay alguna gente que está, además, a partir de este limbo, ganando y ganando dinero, no solamente ganando poder, ganando millones. Bueno, es parte de lo que genera un caos en la justicia. Si es que un fiscal que medianamente está haciendo su trabajo apegado a las normas jurídicas y viene su superior y lo rectifica, significa que, o sea, las variaciones en la posibilidad de hacer justicia es un abanico enorme. Mira, o sea, los casos se multiplican. Yo hablaba con un agente justamente del Terminal Pascuales de Petroecuador, la empresa Petroecuador, que denunciaron una denuncia muy grave sobre que estábamos importando derivados que eran basura, y sobre todo no solamente basura, sino basura tóxica y cancerígena, que luego nos la vendían como gasolina premium. Y estas personas pusieron la denuncia y había una serie de delitos cometidos. Una fiscal primero tomó el tema, esto todavía durante la época del Correato, y empezó a impulsar la investigación. Y la fiscal fue cambiada por orden del propio Galo Chiriboga. Y entonces el fiscal que cambiaron continúa hasta ahora allí, está tratando de dar archivo definitivo al caso, ni siquiera esperando nuevas pruebas, sino archivo definitivo, y había una serie de delitos, podía ser que no acuse por unos, pero sí por otros, había suficiente material para acusar. Y entonces cuando el trabajador fue para allá a quejarse, o incluso pensando poner una denuncia con otro fiscal, amenazó al trabajador, un hombre ya despedido, pero con una ética muy grande, lo amenazó al trabajador y le dijo que le iba a volver su denuncia temeraria y maliciosa para meterlo preso. Esto... Que es una tradición en el correísmo. Que es una tradición del correísmo, pero estoy hablándote hace unas 3-4 semanas. Ahora. Porque las estructuras se mantienen tal cual ha sucedido desde que Correa pudo solventar y manejar la justicia a su gusto. Sí, realmente creo que ese es el reto más grande. Creo que hay que ver, hay que revisar no solamente esto, creo que hay una otra deuda, es revisar el COIP. Creo que ahí tú tenías algo que decir, no puede ser que a un narco le den 20 meses, y peor si es un narco vinculado a las Fuerzas Armadas. Tenemos muy poco tiempo, pero vale señalarlo, ¿no? Y de hecho fue noticia de primera plana la semana pasada el hecho de que personal militar cercano a la custodia del presidente de la República ya había sido sancionada por tráfico de drogas a 20 meses. Así es. A 20 meses. El grupo de perseguidos políticos como los 10 de Oluncoto estaban sometidos a una posible sentencia brutal. Y el señor San Pedro de Guayaquil, solo por trasladar un monigote en su camioneta, que se la arrendaron para eso, enfrentaba a una pena de 7 años.
Entonces, esas fueron las leyes y las instituciones que nos dejó el correísmo. Son las leyes que continúan heredamos. vigentes. Es decir, una persona por llevar un monigote, ¿sí? 7 años, una posible sentencia de 7 años. Un funcionario, ¿sí? un servidor público directamente ligado a la seguridad del presidente de la República, porque se le encontró infraganti en temas de narcotráfico, 20 meses. Es la realidad. O sea, tal vez no se equivocaron cuando dijeron hace mucho, desde el año 2008, que el Ecuador era un narcoestado. ¿Qué diría Guacho si lo atrapan con vida? Yo todavía espero que Guacho sea atrapado con vida, porque no nos sirve muerto. Queremos que diga quiénes eran sus contactos en el Ecuador, porque eso también es un tema de justicia. Amigos televidentes, muchas gracias su presencia. Se nos acabó el tiempo. Esperamos contar con ustedes, su presencia en un futuro cercano. Así que nos vemos la próxima semana. Amigos, Marta, buenas noches. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.